Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Desde ya participamos con el fervor de todos los guatemaltecos en la búsqueda de una patria mejor, la cual estamos construyendo día tras día tras día. Sabemos que a pesar de lo que se ha avanzado, todavía tenemos grandes retos que tenemos que solucionar. Seguimos siendo en alguna forma encadenados o esclavos de flagelos históricos como son la pobreza, como son el hambre, como son la ignorancia, como son la falta de salud. Pero lo más importante es que estoy convencido que en el corazón de cada guatemalteco existe esa llama que nunca se va a agotar, que al revés, cada día es más fuerte, en que estamos convencidos de que podemos y queremos hacer un mejor país. Y vamos a tocar un tema que en realidad también lo traemos desde los tiempos de la colonia, cuando se da la independencia y que sigue vigente en este momento, para tratar el tema en relación con la situación actual de Belice. Tengo el gusto de que me acompañen dos distinguidos invitados, amigos de este programa. El señor embajador Miguel Ángel Ibarra, él fue vicecanciller de la República, y también el licenciado Gustavo Adolfo Orellana Portillo. Él es abogado y notario, miembro en su momento de la Comisión de Belice y con una gran experiencia y un gran trabajo en este tema en particular. Así que, primero que todo, señor embajador, licenciado, bienvenidos a su programa de Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Es como siempre un gusto estar aquí en el programa, colaborando siempre en beneficio del país y sobre todo en esta fecha tan importante, y esperemos que este país pueda superarse de todas las situaciones que usted mencionó anteriormente para que tengamos un país más próspero. Gracias, embajador. Gracias, doctor, por la oportunidad de estar en este prestigioso programa suyo. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir este tema en otras ocasiones, y es también muy certera su afirmación de esta cercanía que tenemos con nuestra fecha, para que los guatemaltecos sintamos también ese espíritu de serlo, esa identidad y ese amor que debemos tener con la patria, y que no solo seamos de pedir, sino de dar a nuestro país lo mejor que podamos en los campos que cada quien nos desempeñamos. Gracias por la oportunidad y gracias por darnos este momento con su audiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas veces, señores invitados, cuando hablamos con algunas gentes, sobre todo con gente de antes, ¿no?, decían, mire, a mí cómo me gustaba el mapa de Guatemala. Y mucha gente dice, ahora lo miro mutilado. Y alguna vez pues se hizo una liniecita y se mantiene también en el mapa, y otros que simplemente cortan el pedacito del mapa. Y eso pues causa diferentes sentimientos en diferentes personas, dependiendo probablemente de la edad y cómo conocimos el mapa, pero obviamente es un problema vivo, es un problema vigente, que como yo mencionaba al iniciar este programa, tiene su antecedente prácticamente desde que los españoles llegaron acá, cuando los ingleses hicieron sus primeras invasiones en los años 1545 o algo, y sigue vigente en este momento. Quisieran ustedes darnos la situación actual del problema de Belice, por ejemplo. Me gustaría, embajador, que usted nos comentara en este momento cuál es la situación de Belice y ahí empezar la plática sobre el tema. Perfecto. Bueno, mire, en realidad lo que hay en este momento con Belice, pendiente de ir a la Corte Internacional de Justicia, a la cual ambos países se comprometieron en el 2008, después de una serie de negociaciones donde se agotaron las vías diplomáticas para tener, digamos, una solución al diferendo que existe, como bien dice usted, muy bien, territorio que pertenecía a Guatemala, y luego a raíz de negociaciones entre las coronas de España e Inglaterra, toman una parte de ese
de ese territorio con un fin específico. Este fin específico era nada más el beneficiarse de algún tipo de árbol que había en la región, y tampoco era toda la región que hoy es Belice, era una parte nada más. Sin embargo, esto se fue prolongando en el tiempo, llegó la independencia, no se resolvió el asunto de Belice, no se trató ahí. Siguió Belice como una colonia británica, pero digamos Guatemala siempre mantuvo el criterio y la certeza de que era un territorio que le pertenecía, porque estuvo ahí desde siempre. Fue caminando el tiempo y en lo que estamos hoy en día es en ese acuerdo que se firmó en la OEA el diciembre del 2008 para ir a la Corte Internacional de Justicia para que hubiese una solución definitiva al tema del diferendo que hay, que es territorial, marítimo e insular. Ahí se quedó. Eso tenía que realizarse una consulta en cada país para que aprobaran o no aprobaran ir a la Corte. Se estableció esta fecha, se firmó y en eso estamos. ¿Qué pasó? Por la cual no se hizo. Guatemala estaba listo para hacerlo en el 2013, si no estoy mal. Se detecta que Belice cambia su legislación, y la cambia en el sentido de que para que una consulta sea válida en Belice tiene que votar el 60% de la población. Históricamente no han llegado al 30%, por lo tanto, la legislación lo que prácticamente asegura es que va a ser negativa. Obviamente parte de la problemática que vivimos acá los guatemaltecos es la aparente falta de conocimiento de la población en general sobre esta temática, ¿verdad, embajador? Yo tengo acá en mis manos un libro que va a aparecer en su pantalla y se llama Antecedentes y análisis del acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, del licenciado Gustavo Adolfo Orellana Portillo. Licenciado, después de la introducción e información que nos da el señor embajador, ¿qué nos podría usted comentar al respecto? Sí, gracias, doctor, porque la pregunta suya es idónea para empezar la discusión. El punto y el esfuerzo que se hizo de parte de varios gobiernos de Guatemala, doctor, empezando con Ramiro de León y hasta el gobierno del presidente Colón, fue determinar cuál era el reclamo que Guatemala mantenía sobre el territorio de Belice y también determinar cuál era el procedimiento que teníamos que seguir para resolverlo. Y fue así como después de varios años de estudio, en los cuales debo enfatizar que ha sido muy beneficioso que al menos en ese tema varios gobiernos sucesivos hayan mantenido una política de Estado, fue que tenemos un diferendo que tiene una naturaleza territorial, y con territorial quiero decir continental, insular, es decir, que incluye islas, y el mar que se genere a partir de los territorios que se asignen a Guatemala. Por supuesto que Belice sostenía que lo que había era un diferendo fronterizo en el cual solo tenía que alinearse la línea, valga la redundancia, que ahora le llamamos de adyacencia con Petén. Y lo importante después del proceso que culminó, y creo que la fecha
del 2008, que es cuando se firma el acuerdo especial para someter el diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, que desde el título dice mucho. Es aceptado por ambos la naturaleza del diferendo, no es un simple diferendo fronterizo, pero también la obligación de someter este diferendo a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué la Corte? Porque en los medios, en el derecho internacional público, las grandes áreas de solución son las políticas, y ahí encuentras las negociaciones bilaterales, la conciliación, una mediación, y las jurídicas, que es la Cortes de Arbitraje Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ambas del sistema de Naciones Unidas. Para acceder a las formas jurídicas de solución de controversias, las partes tienen que aceptarlo a través de lo que se llama acuerdo compromisorio. Y precisamente el acuerdo especial del 2008 es un acuerdo compromisorio tal, con la adición de que de una vez especifica la naturaleza del diferendo territorial, y tiene un elemento adicional que no podíamos dejar de considerar, cuál es que para someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia tenía que ser aceptado por respectivas referenda en cada uno de los países, las cuales en aquel momento se acordó que fueran simultáneas. Y ese acuerdo creo que es muy valioso, porque tiene pendiente un par de temas que se van a resolver seguramente en el futuro inmediato, pero lo claro es que debemos de mantenerlo, protegerlo, porque en 160 años es el único documento en el cual las partes se han comprometido de resolver de buena fe este diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala. Usted usó una palabra interesante acá, licenciado, la buena fe, porque pues hemos tenido en oportunidades anteriores acá invitado a usted, licenciado, al licenciado Gabriel Orellana, al ingeniero Rodríguez Máhuad, y hemos hecho alguna revisión, y desafortunadamente pareciera que la buena fe ha sido inexistente a lo largo de toda esta tradición. Porque cuando menciona el señor embajador el primer tratado entre las coronas, se habla del derecho a explotar el palo de tinta. Así es. Nada más. Ni siquiera había el derecho de hacer o de construir o de asentarse. Nada más. Posteriormente los ingleses toman la segunda parte ya sin existir un tratado. Y además ya establecen asentamientos, ya habitan. Entonces, la buena fe, pues qué bueno que aparentemente está. Le bajaron la pregunta para después también, en el sentido de que fue de buena fe el hecho de cambiar el número requerido o el quórum referido de votantes para llegar a que el referéndum tuviera validez o no, porque entiendo que uno de los problemas actualmente es que Belice pide un 60% de voto, cuando sabemos que eso no se logra un 30%. Y probablemente para este tema en Guatemala tampoco se logra esa cantidad. Entonces le dejo la primera pregunta: ¿la buena fe verdaderamente estará presente en estas negociaciones? Y le voy a dejar otra. Acá usted menciona el hecho de que es un acuerdo insular, marítimo y territorial, pero en los acuerdos iniciales con las coronas nunca se incluyó la parte insular ni la parte marítima, solo la parte territorial. El único callo que se había dado era el Cayo San Jorge, donde además se libra aquella famosa batalla que pierde pues los españoles. Entonces, le dejo esas preguntas para que por favor me las conteste. Gracias, doctor. Excelentes, por cierto. Nunca en la historia de la Gran Bretaña o de el Reino Unido usted va a encontrar un imperio con tal ansia de expansión que se volvieron expertos en ir ocupando territorios, algunos terranulios y otros
que no estaban desocupados, no estaban deshabitados, como es Belice, como es Malvinas, y ahí una fuerte identificación entre los dos diferendos, porque la corona española los había descubierto y los estaba poseyendo. Gran Bretaña aprovecha esa situación en su momento y va avanzando territorialmente en contra de los mismos tratados que había firmado con la corona española de 1763, y con ello va avanzando en la ocupación territorial. Uno de los grandes argumentos británicos y beliceños ha sido: mire, ¿por qué Guatemala nunca intentó recuperar el territorio por la fuerza? Ese es, por supuesto, un argumento para manifestar que lo han ocupado sin o con el consentimiento, perdón, de Guatemala. Nunca Guatemala tuvo ni siquiera la oportunidad de utilizar la fuerza, y Guatemala siempre ha sido un país amante de la paz, aun cuando hayamos tenido desafortunadamente este periodo de guerra. Pero se recuerda solo, licenciado, por anecdótico en alguna forma, que el hecho que el señor presidente Idígoras Fuentes hizo una invasión, entró a algunos kilómetros, llegó a Benque Viejo. Me recuerdo que ganó una caricatura que decía Benque Viejo, y luego se retiró estratégica y rápidamente. Y se decía que el señor presidente Sherle Eugenio Laugerud también tenía en su proyección una invasión al territorio beliceño. Esa nunca se comprobó. Lo del presidente Idígoras Fuentes sí sucedió. Pero, o sea, pues en el sentido que sí han habido eventualmente algunos esfuerzos no verdaderamente realistas ni con posibilidad de éxito. Ahora, regresando al punto de la buena fe que estaba haciendo esta entrada o introducción, la buena fe es este principio en el que se basan todas las relaciones internacionales, que se llama pacta sunt servanda. Si hay un principio general del derecho internacional más antiguo, es desconocido. ¿Qué quiere decir? Que los estados tienen que cumplir sus obligaciones de buena fe. Y en el tema que usted me pregunta, doctor, precisamente Belice cambia su legislación, aumentándola de 0 a 60% como mínimo, como bien nos dice el embajador Ibarra, para frustrar el tratado, el acuerdo especial que iba a firmar en un par de meses después, ¿sí? El cambio lo hace en agosto y el acuerdo especial lo firma en diciembre, a sabiendas que estaba haciendo un cambio en su legislación en contra de la obligación que ya había contraído en un par de notas previas con Guatemala. Así que la exigencia de Guatemala por ese cambio de la ley es perfectamente válido, doctor. Algunos cancilleres guatemaltecos del gobierno anterior manifestaron el hecho de que por ser una ley nacional beliceña no podíamos nosotros exigir el cambio, lo cual yo no comparto, porque la ley interna beliceña, pues a mí no me interesa cambiarla, pero en tanto que esa ley está afectando una obligación contraída con Guatemala, sí es de mi pertinencia. Y el punto es ahora, como bien nos mencionaba el embajador Ibarra, que para ir a las consultas populares, para ir a esos referenda, tenemos que exigirle a Belice que cambie su ley, porque no podemos, doctor, embarcarnos en una consulta popular en Guatemala, que el Tribunal Supremo Electoral anterior andaba hablando de 500 millones de quetzales. Solo con eso hubieran frustrado, claro, en un país en donde tenemos tantas necesidades ese objetivo. Para mí es muy sencillo, es una papeleta en donde podamos llevar esta pregunta al pueblo, pero tenemos que exigirle a Belice que cumpla con sus obligaciones. Claro, porque es que al poner, bueno, obviamente al gastar 500 millones de quetzales para tener una respuesta
desde ya prevista negativa, claro, sería una gran tontera y una gran irresponsabilidad, sobre todo en un país como el nuestro que tiene tantas y tan grandes necesidades en otros campos. Embajador, y en el sentido de que ahora en este tratado especial se incluya la parte marítima e insular, porque a mí me preocupa en realidad, en el sentido que lo único que quedó escrito en los tratados con España e Inglaterra fue la primera parte que ellos tomaron, pero la segunda ya no hay nada escrito en la cual la corona lo esté permitiendo. Y ahora les estamos dando esos otros derechos insulares y marítimos. Yo pienso, perdón, embajador, yo pienso que es positivo, doctor, y luego nos va a ampliar el embajador Ibarra. Pienso que es positivo porque al momento que usted llegue a la Corte debe definir el objeto de su demanda y esa descripción va en el sentido de no dejar nada fuera de nuestra demanda. Usted en su pregunta de una vez está comentando que no estaban incluidas ni el mar ni las islas, y por eso es que esa parte es la más fuerte en una eventual demanda jurídica, aún más fuerte que en lo continental, y por eso es que yo lo veo muy positivo, y positivo más que Belice lo haya aceptado. Perdón, embajador, de haberte interrumpido. Bueno, mire, el tema también está en que en el transcurrir del tiempo, como bien lo decía el licenciado Orellana, Gran Bretaña se convierte en su momento en la gran potencia de la época, en los años 1700. Y todos sabemos pues cómo operaban, bajo qué criterios, e inclusive llegó a ser mucho más fuerte que la corona española. Entonces, de esa forma, ellos, como entraron, digamos, por una cosa muy particular a Belice, se fueron extendiendo a un territorio mayor. Ya cuando se declara que es una isla británica, ya toman en cuenta más territorio. Y cuando declaran la independencia de Belice en 1981, prácticamente abarcan todo el territorio de Belice, incluyendo el área de Toledo, que es la vecindad con Izabal. Entonces, no fue cuestión de que Guatemala fuera cediendo, o porque no tuvo ningún chance ante la potencia que tenía enfrente, y lo que usted menciona de las intenciones o la acción de un gobierno que tuvo que retirarse más rápido de lo previsto, y la posibilidad o la intención que tuvo otro gobierno de querer hacer una incursión y recuperar Belice por la fuerza. Creo que eran acciones que sabían que iban a fracasar, como fracasó también en su momento, en los años 80, Argentina en las Malvinas. Por lo tanto, creo que realmente no estábamos en la capacidad de poder ingresar por esa vía cuando teníamos enfrente a una potencia mundial, digamos, imposible hacerlo. Por lo tanto, ellos se fueron quedando con parte, agrandando, digamos, extendiéndose en el territorio de Belice hasta que lo copan totalmente, como que si fuese de ellos. Claro. Perdón, en ese contexto, creo que lo que dice el licenciado Orellana Portillo es correcto, que en el diferendo se contemplen las tres cosas. Claro, me parece muy, muy razonable, ¿verdad? Porque eso establece el derecho y de ahí se puede. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es el término de la zona de adyacencia, porque sabemos que, y vamos a entrar en el tema un poco adelante, un tema pues desafortunadamente no agradable, pero sucede alrededor de una zona de adyacencia. ¿A qué se le llama exactamente zona de adyacencia? ¿Por qué no decimos la frontera, sino que se usa el término de zona de adyacencia? En el 2000, doctor, buscamos la mediación de la OEA. Guatemala, digamos, el kit del diferendo es que para Guatemala es de carácter
territorial, insular y marítimo. Y para Belice era de carácter fronterizo. Necesitábamos frenar los constantes abusos que eran mucho más frecuentes, doctor, antes del año 2000 que ahora, en esa línea imaginaria. ¿Por qué se dan? Pues porque Belice siempre ha sido su estrategia de, a través de la fuerza, a través del abuso en contra de guatemaltecos, marcar que está haciendo soberanía, ¿sí?, en esa área. Necesitábamos también traer a un tercero independiente, que fue la OEA, para que tuviera una presencia permanente en esa área adjunta a Belice. Y fue así como, para no reconocer, porque nosotros no tenemos frontera con Belice según los gobiernos de Guatemala, se le llamó línea de adyacencia. Y la línea de adyacencia genera hacia el este y hacia el oeste 1 kilómetro, en donde la idea es que sean aplicables normas para beneficio de los derechos humanos de los pobladores ahí asentados. Ciertamente no los hemos podido evitar completamente, pero sí que lo han disminuido. Muchísimas gracias, señor embajador, muchísimas gracias, licenciado. Una de las situaciones que se nos presentan en estos programas siempre es que el tema se vuelve sumamente interesante. Como habíamos visualizado esto, yo me había permitido preguntarle a nuestros invitados si nos acompañaban a continuar este programa el próximo domingo. Y a ustedes de este momento los invitamos de una vez a que por favor estén con nosotros para conocer más sobre el tema de Belice, lo que está sucediendo y sobre todo viniendo pues de personas tan expertas y conocedoras del tema. Nos vamos a tener que despedir esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchísimas gracias.